Así veo las cosas, qué bueno que están aquí con nosotros. Tenemos nueva información sobre Venezuela. Estados Unidos va a abrir su embajada en Caracas y la dictadura venezolana va a hacer lo mismo en Washington. Ojalá también que se abra el consulado de Venezuela en Miami, donde hay tantas personas que lo necesitan. Eso, y tendremos una entrevista con, no sé exactamente cómo llamarlo, pero es como el cuidador de la migra. Fuimos a un restaurante en Minneapolis, un restaurante de tacos muy buenos, y ahí de pronto había una persona contratada exclusivamente para evitar que la migra entrara y para que los comensales pudieran comer sin ningún problema. Hablaremos de todo eso, pero comenzamos con un encuentro que era poco probable entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Había serias tensiones entre ellos, no se caían bien, se dijeron cosas horrorosas y era impensable, o parecía impensable hace solo unas semanas, que estos dos personajes, Donald Trump y Gustavo Petro, con tendencias ideológicas totalmente distintas, se pudieran reunir. Esto es lo que dijo el presidente Trump. I mean, he's been very nice over the last month or two. He was certainly critical before that, but somehow after the Venezuelan raid, he became very nice. He changed his attitude very much. So, no, I look forward to seeing him. He's coming in. We're going to be talking about drugs because tremendous amounts of drugs come out of his country. And I look forward to see. We're going to have a good meeting. Yeah. Interesante, según la versión de Donald Trump, que después de la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, que la actitud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, empezó a cambiar. Le dijo cosas espantosas Donald Trump a Gustavo Petro. Él dijo que él era el que seguía, refiriéndose a que después de Nicolás Maduro el que seguía a él, y que era un hombre muy enfermo. La traducción es sick man. Entonces, esto es lo que el presidente de los Estados Unidos le dijo al presidente de Colombia en Colombia. No les gustó la Cancillería, quería dar explicaciones sobre las amenazas y los insultos a su propio presidente. Pero también Gustavo Petro, acuérdense, cuando estuvo en la Organización de Naciones Unidas, salió a las calles y le pidió a los militares de los Estados Unidos que no le hicieran caso a Donald Trump. Eso, por supuesto, no les gustó. Y Gustavo Petro, después de los insultos que recibió, dijo que habían despertado al jaguar. Como quiera que sea, jaguar o no jaguar, lo que vamos a ver aquí es la caravana de las limusinas de Gustavo Petro llegando a la Casa Blanca. Después de tantos insultos, algo cambió. Aparentemente, según el presidente de los Estados Unidos, lo que cambió es la actitud de Gustavo Petro después de que se dio cuenta de lo que estaban haciendo con Nicolás Maduro. Y también lo que menos quería Gustavo Petro, como por cierto tampoco ha querido la presidenta de México, es que haya una intervención militar de los Estados Unidos en Colombia o una intervención militar de los Estados Unidos en México. Después de todo eso, llega la caravana. Gustavo Petro no fue recibido en la puerta principal. Me ha tocado ver en varias ocasiones cuando hay algo importante, llegan a la puerta principal de la Casa Blanca, el presidente los está recibiendo y los saludan ahí. El presidente de Colombia llegó por otro lado y vamos a ver las dos fotografías que tenemos ya dentro de la Casa Blanca. Esto, del lado izquierdo, si ustedes se pueden dar cuenta, están todos los presidentes de los Estados Unidos de los últimos 250 años. Y aquí, viéndose a los ojos, contacto visual intenso, me parece, de los dos, del presidente de los Estados Unidos con Gustavo Petro. Así que las ofensas han quedado a un lado, la posibilidad o la amenaza de una intervención militar también, y aquí es cuando funciona la diplomacia y no las bravuconadas cuando se insultan unos líderes con otros. Vamos a saltar brevemente a lo que está ocurriendo en Minneapolis, Minnesota, donde hemos pasado semanas durísimas, en donde hay reportes, por supuesto, de redadas brutales en contra de los inmigrantes. Y la pregunta, mientras vamos viendo las imágenes, es ¿qué hubiera ocurrido, a pesar de que continúan las protestas, qué hubiera ocurrido si ante las redadas y ante la muerte de Renee Good y de Alex Pretty, los agentes tuvieran cámaras corporales que pudieran registrar exactamente todo lo que estaba ocurriendo? ¿Qué hubiera ocurrido si fuéramos testigos todos de lo que hicieron realmente esos dos agentes que le dispararon a Alex Pretty? Porque hemos visto las imágenes desde lejos, pero si tuviéramos la oportunidad de ver esas cámaras en el mismo lugar de los hechos, la posibilidad de que las cosas cambiaran serían enormes. El gobierno de los Estados Unidos está apoyando esta medida. Esto es lo que dijo Kristi Noem, ya saben, es la secretaria de Seguridad Nacional, y la Secretaría de Seguridad Nacional está encargada de la patrulla fronteriza por un lado y de ICE. O sea que la jefa de todos ellos en el fondo es Kristi Noem, quien dijo lo siguiente sobre las cámaras corporales.
Con efecto inmediato, estamos desplegando cámaras corporales para todos los agentes en servicio en Minneapolis. A medida que haya financiamiento disponible, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional. Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden en todo el país, la administración más transparente en la historia de los Estados Unidos. Esto es lo que dice Kristi Noem. Yo diría como comentario, si realmente es la más transparente en la historia de los Estados Unidos, ¿por qué no supimos los nombres de los agentes que le dispararon a Renee Good? O por qué el nombre del agente, o por qué nos tardamos tanto en conocer los nombres de los 2 hispanos que le dispararon a Alex Pretty, y por qué no están detenidos. En fin, es una cuestión de transparencia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este caso, sigue apoyando a su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Hay una fuerte tendencia, una fuerte presión, particularmente por congresistas del lado demócrata, para que Kristi Noem renuncie por las muertes de los 12 ciudadanos de los Estados Unidos. Sin embargo, Trump la sigue apoyando. Well, it wasn't my decision. I leave it to her. They generally tend to be good for law enforcement because people can't lie about what's happening. So it's generally speaking, I think 80% good for law enforcement. But if she wants to do that, I'm okay with it. If she wants to do the camera thing, that's okay with me. Dice el presidente que las cámaras son buenas porque así no se puede mentir sobre lo que hacen sus agentes. Pero es interesante porque, si ustedes recuerdan, fue precisamente funcionarios del gobierno de los Estados Unidos quienes habían dicho que Alex y René, 2 ciudadanos de los Estados Unidos, eran terroristas domésticos. Y no son terroristas domésticos. No estaban en ninguna conspiración en contra del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, como quiera que sea, las cámaras corporales ayudan a ambos lados a que por lo menos tengamos un acercamiento más fiable de lo que es la verdad. Voy a saltar brevemente a Joaquín Castro, el congresista, quien tuvo el valor y presionó para que Liam Conejo Ramos, este niño de 5 años de edad, junto con su padre Adrián, pudieran salir de una cárcel en Texas. Lo interesante de todo esto es que, además de haberlos traído y de que se encuentran ya en su casa en Minneapolis, ahora hay fuerte presión para que el lugar donde estuvieron en Texas, tanto el niño como su padre, se cierre. En ese lugar se han reportado 2 casos de sarampión, pero las condiciones insalubres del lugar, entre muchas otras razones, hacen que el congresista Joaquín Castro diga que eso se tiene que cerrar. This is a prison, except not one single person there is a criminal. And I know that's true because ICE told me so. Dilley must be shut down. This is a machinery of cruelty and viciousness that Secretary Noem has overseen. The Trump administration has built, and people like Texas Governor Greg Abbott have been complicit in upholding. We must not allow ICE to kidnap any more children and bring them to prisons where they profit off their pain, misery, and suffering. Quizás yo destacaría de todo esto que no quieren que ICE siga deteniendo a niños. Hoy estaba escuchando el reporte de otra niña de 2 años de edad que también fue detenida por ICE. Me parece increíble que algunas de las fuerzas paramilitares o militares más fuertes de los Estados Unidos de pronto estén deteniendo niños. Y quizás la frase que utiliza el congresista es muy fuerte, es una maquinaria de crueldad. Así es como lo está definiendo las labores de los agentes de ICE, como una maquinaria de crueldad. Hay todo un debate aquí en los Estados Unidos, voy a saltar otro de los temas, sobre cómo se deben realizar las elecciones presidenciales. Yo vengo de México y he estado en varios países distintos en América Latina durante las elecciones. Y las elecciones las coordina el gobierno central. Por ejemplo, en México es el INE, el Instituto Nacional Electoral, en quien se encarga de organizar todas las elecciones en todos los estados. Es decir, el estado de Coahuila, de Chihuahua, de Chiapas, de Veracruz, de Morelos, no se encargan de organizar cada uno de estos estados sus propias elecciones, sino que se organizan a nivel nacional. Eso es en la mayor parte de los países de América Latina y de Europa. Son elecciones nacionalizadas o tienen un gobierno central quien se encarga de la organización, y en la mayor parte de las veces se trata de un organismo independiente del gobierno para que no haya influencias extrañas. Muy bien.
En los Estados Unidos no es así. La Constitución lo que dice, mientras vamos viendo algunas de las imágenes de lo que ocurre en los Estados Unidos y las declaraciones del presidente Donald Trump, que quiere nacionalizar las elecciones. Este presidente quiere que la manera en que se realizan elecciones en los Estados Unidos no sea como hasta ahora, sino que sea como en otros países. El problema está en que muchos creen que si hay una nacionalización de las elecciones, entonces el gobierno, en este caso el gobierno de Donald Trump, podría hacer trampa o beneficiarse de esta nacionalización de las elecciones. Entonces, es curioso cómo en los Estados Unidos la oposición, en este caso el Partido Demócrata, está en contra de que haya un solo estándar o una nacionalización de las elecciones, y lo que quieren es que las elecciones en este país se sigan realizando estado por estado, es decir, cada uno de los estados tiene sus reglas y no hacerlo a nivel global. Chuck Schumer, el senador demócrata, dijo lo siguiente. Just a few hours ago, Donald Trump said he wants to nationalize elections around the country. That's what Trump said. You think he believes in democracy? He said, we want to take over. The Republicans ought to nationalize the voting. Does Donald Trump need a copy of the Constitution? What he's saying is outlandishly illegal. Once again, the president's talking no differently than a dictator who wants elections in America to be as legitimate as elections in countries like Venezuela. And make no mistake, one of the tools to nationalize elections is precisely the SAVE Act that some Republicans are pushing in the House. I want to be very clear. The SAVE Act is dead on arrival in the Senate, and every single Senate Democrat will vote against any bill that contains it. It's outrageous that House Republicans would even consider putting in the SAVE Act in legislation to fund the government. Democrats have been clear for months we will never in a million years consider this deeply restrictive and overreaching piece of legislation. Republicans who are pushing for the SAVE Act are trying to kill the funding bill and prolong this shutdown. That's all they want. They want to kill the bill. Claramente, Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado, está diciendo no queremos que el gobierno del presidente Donald Trump vaya a nacionalizar las elecciones por el temor de que esta forma de nacionalizar las elecciones sea una forma de quedarse ilegalmente en el poder. Curioso el debate porque en la mayor parte de los países latinoamericanos y europeos, como yo les decía, es un organismo descentralizado, un organismo independiente, el encargado de realizar y organizar las elecciones. Tengo un poco más de información para ustedes. ¿Se acuerdan que Bill y Hillary Clinton habían dicho que no se querían presentar ante una audiencia del Congreso para hablar sobre el caso de Jeffrey Epstein? Bueno, fueron amenazados de desacato, y si son amenazados de desacato, el expresidente y su esposa podrían terminar en la cárcel. Entonces lo que han decidido es que van a obedecer la orden, y los Clinton sí se van a presentar ante una audiencia del Congreso. El nombre de Bill Clinton ha aparecido en varias ocasiones en los documentos de Jeffrey Epstein, no solo por las reuniones durante de ellos mientras Bill Clinton era presidente, sino por el aparente uso, insisto en la palabra, en el aparente uso de Bill Clinton del avión de Jeffrey Epstein. Esta es una de las principales noticias aquí en los Estados Unidos a nivel político. La otra es un poquito mucho más personal. Es un caso difícil de una compañera periodista, Savannah Guthrie, quien está como conductora en el principal programa, uno de los principales programas de la mañana en el Today Show. Savannah Guthrie no encuentra a su madre. Hace un par de días, la madre de Savannah Guthrie, vamos a ver algunas de las imágenes de ella, es una mujer de 84 años de edad que esperaban que se presentara a misa el domingo y no llegó. Eso es algo muy extraño. Y entonces llegó la policía, llegó el departamento del sheriff a investigar lo que había ocurrido en la casa de la mamá de Savannah Guthrie en Tucson, Arizona, y encontraron, según el reporte de varios medios, encontraron gotas de sangre. Esto desde luego no les gustó y continúa la búsqueda por la madre de Savannah Guthrie. La cadena NBC ha estado ayudando constantemente a dar información.
sobre el paradero de ella, es decir, están pidiendo la ayuda del público para que dé información que llegue a la identificación y la captura de una persona o algunas personas si es que efectivamente se trata de un caso de secuestro. Imposible saberlo hasta el momento. Y la policía, para la policía todo esto es muy sospechoso y es un misterio. There were circumstances on scene that we believe are suspicious in nature. Ojalá que encuentren rápidamente a la madre de Savannah Guthrie, que las Olimpiadas de invierno empiezan dentro de 3 días y Savannah Guthrie iba a ser una de las conductoras principales de la cadena ABC desde Italia, en Milán y en Cortina d'Ampezzo, donde se van a realizar las Olimpiadas de invierno. Y desde luego, por supuesto, Savannah tuvo que ir a su casa en Tucson, Arizona, para ayudar en la búsqueda de su madre. Ojalá que rápidamente la encuentren. Termino con un par de noticias más sobre Venezuela. Hay todo un debate legítimo sobre por qué Estados Unidos permitió que la dictadura, que la estructura de la dictadura se mantuviera en pie en Venezuela después de haber sacado al dictador Nicolás Maduro y a su esposa. Y se lo preguntaron al secretario de Estado Marco Rubio, y le preguntaron concretamente, y me parece que es una pregunta pertinente, le preguntaron directamente si el gobierno de Delcy Rodríguez en estos momentos es un gobierno legítimo. Y la respuesta de Marco Rubio me pareció muy interesante porque él dice, no es el gobierno legítimo, no es el gobierno que se merecen los venezolanos, pero tenemos que lidiar con alguien. Si enviamos un avión o queremos establecer algún tipo de políticas, ¿con quién hablamos? Bueno, con quienes están a cargo del gobierno, quienes pueden hacer cosas. La explicación de Marco Rubio aquí. Well, this is not about the legitimate president. We don't believe that this regime in place is legitimate via an election, and that's not just us. It's 60-something countries around the world that have taken that view as well, including the European Union. But we understand that there are people in Venezuela today who are the ones that can actually make changes. So, for example, when we want to send in the migrant flights, even though we've never recognized the Maduro regime as legitimate, we had to deal with the authorities that controlled the airport. We had to deal with the people who had guns and the people who had control of the airports. We had to deal with them to achieve these objectives. That's different from recognizing their legitimacy. Ultimately, legitimacy for their system of government will come about through a period of transition and real elections, which they have not had. And by the way, it's the reason why Maduro is not just an indicted drug trafficker. He's illegitimate president. He was not the head of state. And I continue to see these media reports referring to him as President Maduro and the head of state. He was not the head of state. He was not the head. And it's not just us saying it. The Biden administration said it. And so did 60-something countries around the world hold that position. The president said that you spoke with the Vice President Rodriguez and that she promised to do whatever the United States needs. But in her televised statement, she was pretty defiant, saying that Maduro is still president and that the Venezuelan people will no longer be slaves or the colony of an empire. That's a quote. What exactly did she say to you, and what comes next? Well, we're not going to judge moving forward based simply on what's said in press conferences. We want to see action here at the end of the day. Rhetoric is one thing. You see rhetoric for a lot of different reasons. There's a lot of different reasons why people go on TV and say certain things in these countries, especially 15 hours or 12 hours after the person who used to be in charge of the regime is now in handcuffs and on his way to New York. Dejamos el sonido de Marco Rubio extensamente porque nos parece que es muy importante que tratemos de entender cuál es la posición de los Estados Unidos. No consideran como legítimo el gobierno de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, ni de Diosdado Cabello, ni de Vladimir Padrino. Sin embargo, dice Marco Rubio, es necesario lidiar con alguien en Venezuela en estos momentos y eso es lo que están haciendo. Pero dentro de todo eso se dibuja un plan, por lo menos en las palabras de Marco Rubio. Dijo que tiene que haber un periodo de transición y luego elecciones libres. Esto sugeriría que María Corina Machado tendría la posibilidad de lanzarse ahora sí como candidata presidencial, algo que la dictadura no le permitió anteriormente, y que es un proceso largo, porque para que haya una transición democrática y luego se puedan organizar elecciones libres sin presiones como antes durante la dictadura, para eso falta. El caso es que poco a poco se van normalizando las cosas. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo la Embajada de los Estados Unidos en Caracas estaba cerrada y ahora ya hay una nueva
representante de los Estados Unidos, y se está abriendo la embajada de Estados Unidos en Caracas y también las representaciones de Venezuela en los Estados Unidos. Hay una nueva representante o embajadora, se llama Laura Dogu, quien dijo lo siguiente: hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las 3 fases que el secretario Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, que es lo que estamos viviendo; recuperación económica; y reconciliación y transición. Esta es la declaración de Laura Dogu, la nueva representante de los Estados Unidos en Venezuela. Del lado venezolano, del lado de la dictadura, del lado de los que están encargados de que las cosas más o menos funcionen, el canciller de Venezuela dijo lo siguiente. Hemos hecho un repaso, de la agenda común, sobre todo en los temas energéticos, temas comerciales, temas políticos, temas económicos, y la instalación tanto en Venezuela de la representación diplomática del gobierno de los Estados Unidos, que estará encabezada por la señora Laura Dogu, como la instalación en Washington de nuestra representación diplomática, que la presidenta encargada ha designado a nuestro embajador Félix Plasencia como representante diplomático ante los Estados Unidos, y estará instalándose con su equipo en los próximos días. Un poco confuso todo, porque si por una parte Marco Rubio dice que no es el gobierno legítimo y por otra parte están restableciendo relaciones con un gobierno no legítimo. Como quiera que sea, está en el proceso de estabilización y reconciliación. Vamos a ver en qué termina todo esto. Ojalá, déjame volver a insistir en esto, ojalá abran el consulado de Venezuela en Miami, importantísimo para cientos de miles de venezolanos que realmente lo necesitan, para no tenerse que ir a otras ciudades o a otros países sencillamente para obtener su pasaporte, se lo merecen, son ciudadanos de Venezuela también. Y ahora sí, quiero presentarles una entrevista que me impactó mucho. Acabamos de estar hace unos días en Minneapolis, en Minnesota, y fuimos a la zona latina, a la calle Lake, ahí en Minneapolis. Fuimos a un restaurante de tacos, muy ricos, por cierto. Y ahí, de pronto nos encontramos que frente a la ventana había un muchacho llamado Brian, ciudadano de los Estados Unidos. Y el trabajo de Brian es cuidar que no entre la migra. Entonces, Brian tiene cerrada la puerta del restaurante. Si alguien llega y se da cuenta que no es parte del ICE o de la migra, entonces los deja entrar. Y la gente que está comiendo puede estar tranquila. Si entrara la migra, tienen un plan para esconderse y llevar a los comensales o a la gente que está ahí como consumidores, y para que se lleven sus tacos o su pozole a algún otro lado, pero hay un lugar donde se puedan esconder. Y nos pareció muy interesante hablar con Brian, y con algunos de los que se encontraban en el restaurante, que por cierto no le llaman a ICE, por si hubiera algún sospechoso o alguien que se colara, sino le llaman el hielo. Entonces cuando hablan de ICE, hablan del hielo, no hablan de ICE. Aquí nuestra entrevista con Brian en Minneapolis, Minnesota.